Amigos y amigas de Apple, hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo cortar un vídeo con iMovie. Vamos a verlo rápidamente. Aunque supongo que ya conoceréis la interfaz de esta aplicación, vamos a repasarla de forma rápida. En la parte izquierda tenemos un lugar al que podemos importar nuestros vídeos o fotografías que queremos utilizar para la edición de nuestro vídeo definitivo. En la parte derecha de la pantalla tenemos una ventana de previsualización del vídeo que estamos editando. Y por último, en la parte inferior tenemos la línea de tiempo, que es a donde llevaremos nuestros clips o fotografías para la edición de nuestro vídeo. Empezamos importando a mi contenido el vídeo o clip que deseamos cortar. Para ello pulsamos en el icono de importar contenido. Yo tengo aquí en descargas un archivo, un videoclip, que es con el que vamos a trabajar y vamos a cortar un trocito que no queremos que salga en nuestro vídeo final. Entonces hacemos doble clic sobre el archivo este y lo importamos a mi contenido. Lo seleccionamos, con el botón izquierdo lo pinchamos y arrastramos hasta la línea de tiempo. Le damos a visualizar y cortamos justo por donde queramos cortar el vídeo. Por ejemplo, yo no quiero que salgan los lobos marinos estos en mi vídeo, entonces llevamos justo cuando vayan a salir, ahí, lo paramos ahí y con el botón derecho pulsamos en el menú desplegable de dividir clip. Seguimos la previsualización y cuando dejen de salir los lobos marinos, aquí volvemos a pinchar, botón derecho, dividir clip. Señalizamos la parte que hemos cortado y con el botón de retroceso o de borrar, borramos la parte esa y entonces ahora nos quedaría así el vídeo. Hemos visto la forma de cortar vídeos con la aplicación iMovie. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie, que viene gratuitamente con los Mac, te sugiero que te suscribas a este canal y pulses en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, pues seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.